Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos sumergimos en un evento de la Segunda Guerra Mundial que quizás no conozcan, una historia con un toque chileno. Vamos a desentrañar el hundimiento del vapor Tolten. Un caso que a simple vista pareciera no tener mucho que ver con la guerra mundial, Exacto. pero que al analizarlo nos lleva a ahondar en temas como la neutralidad en tiempos de guerra, el derecho marítimo. Temas complejos pero fascinantes. Sin duda. Para esta profunda inmersión contamos con relatos de primera mano, registros históricos, un verdadero tesoro. Con todo esto vamos a reconstruir paso a paso la travesía del Tolten, Sí, desde su salida. la tensión que se vivía en alta mar en aquellos tiempos. Y por supuesto, Claro. el encuentro fatal que marcó su destino. Un punto clave que vamos a analizar es el papel de un buque de la Guardia Costera de Estados Unidos en todo este asunto. Así que prepárense para cuestionar algunas ideas preconcebidas Exacto. y adentrarnos en las complejidades de la neutralidad durante la guerra. Para empezar, hablemos del Tolten. Era un barco mercante originalmente danés que Chile adquirió. Le puso al servicio de la compañía sudamericana de vapores. En el momento del incidente, transportaba salitre, desde Valparaíso hasta Baltimore. Una carga importante en esos tiempos. Sin duda. Y algo que me llama la atención al revisar los registros es que el Tolten exhibía marcas de neutralidad muy claras. ¿Cómo cuáles? Grandes banderas chilenas, su nombre bien visible a ambos lados del barco. O sea, Era como si dijera a gritos, ¡hey, soy neutral! claro, como diciendo no me ataquen. Exactamente. Pero claro, en medio de una guerra, la neutralidad no siempre es suficiente para protegerse. Por supuesto que no. El Atlántico Norte, durante la Batalla del Atlántico, era un hervidero, un verdadero campo minado para cualquier embarcación, y más aún para las neutrales. Totalmente. La Batalla del Atlántico fue la campaña naval más larga de la Segunda Guerra Mundial, un enfrentamiento brutal entre los aliados. Y la Alemania nazi por el control de las rutas marítimas. En ese contexto, cualquier barco, incluso uno neutral, corría el riesgo de ser atacado. Ya sea por error Por confusión, o por simple. o por simple mala suerte, Sin mala suerte. de verse atrapado en el fuego cruzado. Y de hecho, en los relatos de la época encontramos que otros barcos chilenos también se toparon con submarinos alemanes. Imagínate. Imagínate la tensión a bordo, sabiendo que en cualquier momento podían ser atacados. La incertidumbre era una compañera constante para la tripulación del Tolten, Vivían con el miedo. con el miedo en la garganta. Un miedo que lamentablemente se materializó el 11 de marzo de 1942. Esa noche, el Tolten zarpaba de Baltimore con destino a Nueva York. Había descargado el salitre y se preparaba para la siguiente etapa de su viaje. Ajá, Pero antes de llegar a Nueva York, sí. recibe una orden de un guardacostas estadounidense. Apagar todas las luces del barco. Apaga las luces. En medio de la noche, en plena zona de guerra. Eso suena a una receta para el desastre. Sin duda. ¿Por qué darían una orden así a un barco que, como ya dijimos, mostraba claramente su neutralidad? Esa es la gran pregunta. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Ya. La orden de apagar las luces es uno de los puntos más controversiales de esta historia. Para algunos era una medida de seguridad justificada. Claro, por la guerra. Exactamente. Pero para otros era una violación flagrante de la neutralidad de Chile. Me imagino que para el capitán del Tolten, el capitán Ramírez, esta orden debió ser un verdadero dilema. Un dilema terrible. Obedecer implicaba navegar a oscuras, convirtiéndose en un blanco fácil para los submarinos. Exacto. Pero desobedecer significaba desafiar a la Guardia Costera de los Estados Unidos. En un momento de alta tensión internacional. Sin duda. Una decisión con un peso enorme sobre sus hombros. Y saber que el destino del Tolten y de toda su tripulación dependía de él. Imagínate. Es realmente sobrecogedor. Para entender mejor la magnitud de esta decisión, tenemos que ponernos en contexto. Claro, hablemos del contexto. Aunque Estados Unidos aún no había entrado oficialmente en la guerra, ¿Ya? su apoyo a los aliados era evidente. Las tensiones con Alemania eran altísimas y la amenaza de los submarinos alemanes, los famosos U-boats, era muy real. Entonces el capitán Ramírez se encontraba en una situación imposible. En una encrucijada, Obedecer y arriesgarse a un ataque, o desobedecer y arriesgarse a un enfrentamiento con la Guardia Costera. una decisión difícil, sin duda. ¿Qué camino eligió? El capitán Ramírez decidió obedecer la orden y apagó las luces del Tolten. Y las consecuencias de esta decisión, como veremos más adelante, Sí. fueron trágicas. Trágicas. Cuéntanos qué sucedió después. A las 02:30 horas aproximadamente, el Tolten, navegando en la más absoluta oscuridad, fue impactado por un torpedo. Un torpedo. ¿Se sabe quién fue el responsable?
La identidad del submarino atacante nunca se pudo confirmar con certeza. Sin embargo, considerando la actividad de los submarinos alemanes en la zona, Claro. es una posibilidad bastante plausible. Me imagino que a bordo la escena debió ser de caos total. Caos, pánico, desesperación. ¿Qué pasó después del impacto? El barco se incendió rápidamente No. y comenzó a hundirse. La mayoría de la tripulación no tuvo tiempo de reaccionar. Hubo sobrevivientes. Solo uno. Uno solo. Increíble. El fogonero Julio Faust Rivera. ¿Y cómo sobrevivió? Estaba durmiendo en el momento del ataque. Al despertar, subió a cubierta y se encontró con el caos total. Debió ser aterrador. En medio de esa vorágine, Rivera logró alcanzar una balsa salvavidas y se aferró a ella con todas sus fuerzas. Pasó horas a la deriva a merced del mar antes de ser rescatado por un guardacostas estadounidense. ¿Y el resto de la tripulación? Lamentablemente perecieron en el hundimiento. Solo se recuperó el cuerpo del radiotelegrafista Reinaldo Emilio Peppenberg Quintero, Una tragedia inmensa. sin duda. Y el hecho de que la orden de apagar las luces siga siendo un tema de debate añade una capa adicional de complejidad a esta historia. Es una historia llena de grises, sin respuestas fáciles. Analicemos entonces esa polémica orden. ¿Por qué? La Guardia Costera de los Estados Unidos habría ordenado a un barco neutral apagar sus luces, especialmente en una zona de guerra. ¿Qué argumentos se esgrimieron a favor y en contra de esta medida? Bueno, ahí es donde entramos en el terreno de las diferentes perspectivas. Un terreno. Un terreno que exploraremos a fondo en la siguiente parte de nuestro Deep Dive. Para entender la controversia tenemos que ver ambos lados de la moneda. Estados Unidos decía que la orden de apagar las luces era una medida de seguridad esencial para proteger sus costas de los ataques de los submarinos alemanes. Claro, en tiempos de guerra la seguridad nacional se vuelve prioridad. Pero, ¿cómo justifican poner en riesgo a un barco neutral con esa medida? Esa es precisamente la crítica que recibió Estados Unidos. Chile, como país neutral, consideraba que la orden violaba su neutralidad y ponía en peligro al Tolten. Navegar a oscuras sin duda lo convertía en un blanco mucho más vulnerable. El capitán Ramírez se encontró en una encrucijada terrible. Si obedecía, se exponía a un ataque, pero si se negaba, se arriesgaba a un enfrentamiento con la Guardia Costera estadounidense. ¿Qué consecuencias podía haber tenido desafiar esa orden? Desafiar la orden en ese contexto podía ser visto como una provocación o incluso como un acto hostil. Recordemos que la situación era muy tensa. Estados Unidos, si bien no estaba oficialmente en guerra, estaba a un paso de entrar en el conflicto y su postura hacia Alemania era cada vez más beligerante. Entonces, la negativa del capitán Ramírez podría haber tenido repercusiones mucho más graves que un simple desacato a una orden. Exacto, podría haber desencadenado un incidente diplomático, incluso puesto en peligro las relaciones entre Chile y Estados Unidos. En un escenario extremo, no se puede descartar la posibilidad de que la Guardia Costera hubiera usado la fuerza para obligar al Tolten a cumplir la orden. Es escalofriante pensar en las posibles consecuencias. Realmente el capitán Ramírez estaba entre la espada y la pared. Y esta situación refleja la complejidad de la neutralidad en tiempos de guerra. A veces, mantenerse al margen del conflicto no es suficiente para garantizar la seguridad y las presiones de las grandes potencias pueden poner a los países neutrales en situaciones muy difíciles. ¿Y qué argumentos se presentaron en el sumario que se realizó en Chile tras el hundimiento? ¿Se llegó a alguna conclusión definitiva sobre la legalidad de la orden? El sumario, como era de esperar, presentó una diversidad de opiniones y argumentos. Algunos expertos defendieron la legalidad de la orden, argumentando que Estados Unidos tenía derecho a proteger sus costas, incluso si eso implicaba restricciones a la navegación de barcos neutrales en sus aguas. Es decir, que la seguridad nacional se anteponía al derecho de un país neutral a navegar libremente. En esencia, sí. Pero por otro lado, otros expertos argumentaron que la orden violaba la neutralidad de Chile y que el capitán Ramírez no estaba obligado a obedecerla. Para ellos, la seguridad del Tolten dependía de su visibilidad y navegar a oscuras lo convertía en un blanco fácil. ¿Y cuál fue la conclusión final? Se determinó si la orden fue legal o ilegal. El sumario no llegó a una conclusión definitiva sobre la legalidad de la orden. El debate sigue abierto hasta el día de hoy. Lo que sí queda claro es que la decisión de apagar las luces tuvo consecuencias fatales para el Tolten y su tripulación. Es una historia que nos lleva a reflexionar sobre las zonas grises del derecho internacional, sobre cómo la guerra distorsiona las normas y sobre el precio que a veces pagan los países neutrales por las acciones de las grandes potencias. Sin duda. Y el caso del Tolten nos recuerda que detrás de las grandes batallas y los acuerdos diplomáticos hay historias humanas, vidas truncadas por un conflicto que no era el suyo. Hablemos un poco más de Julio Faust Rivera, el único sobreviviente del Tolten. ¿Qué sabemos de su experiencia?
Imaginemos por un momento la escena a través de sus ojos. Rivera despierta de golpe por el impacto del torpedo, sale a cubierta y se encuentra con el infierno, el barco en llamas, el sonido de los gritos, la desesperación de sus compañeros. Debió ser una experiencia traumática. Sin duda. En medio de ese caos, Rivera logra, no se sabe cómo, alcanzar una balsa salvavidas. Se aferra a ella con todas sus fuerzas, mientras el Toltén se hunde bajo las olas. Pasa horas a la deriva, solo, en medio del vasto océano, enfrentando no solo el frío y la oscuridad, sino también el peso de ser el único sobreviviente, el único testigo de la tragedia. Es desgarrador pensar en lo que debió sentir en esos momentos. La pérdida de sus compañeros, la incertidumbre de su propio destino. Y luego, el rescate. La llegada del guardacostas estadounidense, la luz de la esperanza en medio de la oscuridad, pero también, imagino, la sensación de culpa, el interrogante de por qué él es sí, por qué él se salvó, mientras los demás no. La historia de Rivera nos pone cara a cara con el costo humano de la guerra, con el impacto psicológico que un evento como este puede tener en una persona. Se sabe algo más sobre su vida después del rescate. Lamentablemente no hay mucha información disponible sobre la vida de Rivera después del hundimiento del Toltén. Sabemos que regresó a Chile, pero los detalles de su vida posterior se pierden en la niebla del tiempo. Es una pena que no sepamos más sobre él. Su testimonio sería invaluable para comprender a fondo el impacto humano de esta tragedia. Totalmente. Su historia nos recuerda que detrás de los grandes eventos históricos hay personas reales, con sus miedos, sus esperanzas, sus sueños truncados. Más allá del drama humano, el hundimiento del Toltén también tuvo consecuencias políticas y diplomáticas. ¿Cómo reaccionó Chile a este evento? Como era de esperar, la noticia del hundimiento del Toltén causó conmoción e indignación en Chile. El gobierno chileno presentó una protesta formal ante Estados Unidos, exigiendo una investigación exhaustiva y una compensación por la pérdida del barco y, por supuesto, por la muerte de sus tripulantes. ¿Y cuál fue la respuesta de Estados Unidos? ¿Reconocieron su responsabilidad en el incidente? Estados Unidos, si bien lamentó la pérdida de vidas, negó cualquier responsabilidad en el hundimiento del Toltén. Su argumento principal fue que la orden de apagar las luces era una medida de seguridad legítima y que el capitán Ramírez la había obedecido por voluntad propia. Es decir, que para Estados Unidos la responsabilidad recaía en el capitán Ramírez por haber acatado la orden. Exacto. Argumentaron que el capitán, al mando del Toltén, tenía la potestad de decidir si cumplía o no con la orden y que su decisión no podía atribuirse a una coerción por parte de la Guardia Costera. Y Chile aceptó esta explicación. No, Chile no se conformó con la respuesta de Estados Unidos. Insistió en su reclamo, argumentando que la orden de apagar las luces había puesto al Toltén en una situación de vulnerabilidad extrema, convirtiéndolo en un blanco fácil para los submarinos. ¿Y si llegó a algún tipo de acuerdo o resolución? Lamentablemente, no se llegó a una solución satisfactoria para Chile. A pesar de la insistencia del gobierno chileno, Estados Unidos no ofreció una compensación que se considerara justa. El incidente, sin duda, generó tensiones en las relaciones bilaterales entre ambos países. Es interesante ver cómo un evento aparentemente aislado puede tener repercusiones a nivel internacional, afectando las relaciones entre dos países. Absolutamente. El hundimiento del Toltén nos muestra cómo la guerra, como un virus, se propaga, traspasando fronteras, afectando a países que, en teoría, se mantenían neutrales. Y también nos recuerda que la neutralidad, aunque sea un principio noble, no siempre es una garantía de seguridad. En un mundo interconectado, las acciones de las grandes potencias pueden tener consecuencias para todos, incluso para aquellos que intentan mantenerse al margen de los conflictos. Exacto. Y el Toltén, en ese sentido, se convirtió en un símbolo de la vulnerabilidad de Chile durante la Segunda Guerra Mundial, a pesar de su declarada neutralidad. Este caso nos deja con muchas preguntas, con muchas reflexiones sobre la complejidad de la guerra y las difíciles decisiones que deben tomar los países neutrales. Pero antes de concluir, me gustaría volver a la historia de Julio Faust Rivera. ¿Cómo podemos honrar la memoria de él y de todos los que perdieron la vida en el Toltén? Honramos su memoria al recordarlos, al contar su historia, al no dejar que caigan en el olvido, al reflexionar sobre las circunstancias que llevaron a la tragedia, al analizar las decisiones tomadas, las consecuencias, los aciertos y los errores, al aprender de la historia para que tragedias como esta no se repitan. Es importante mantener viva la memoria de las víctimas, no solo como un acto de justicia, sino también como un recordatorio de las consecuencias de la guerra y de la importancia de buscar siempre la paz. Totalmente. El Toltén y su tripulación son un símbolo de las víctimas anónimas de la guerra, de aquellos que sin buscarlo se ven atrapados en la vorágine de un conflicto que no es el suyo. Su historia nos recuerda que la guerra no es un juego, que tiene consecuencias reales, que deja cicatrices profundas, tanto a nivel individual como colectivo.
Al rescatar esta historia del olvido, surgen preguntas que nos interpelan como individuos y como sociedad. Preguntas que nos obligan a mirar al pasado con ojos críticos, a cuestionar las versiones oficiales, a buscar las historias detrás de las historias. Por ejemplo, ¿qué habría pasado si el capitán Ramírez se hubiera negado a obedecer la orden de apagar las luces? ¿Habría logrado evitar el ataque del submarino? ¿O habría enfrentado consecuencias aún más graves por parte de la Guardia Costera? Esa es una pregunta que nos lleva al terreno de la especulación, un terreno resbaladizo, pero también fascinante. Es imposible saber con certeza qué habría pasado, pero podemos analizar las posibilidades, sopesar los riesgos y beneficios de cada decisión. Imaginemos por un momento que el capitán Ramírez decide desafiar la orden. Navega con las luces encendidas, haciendo valer su derecho como capitán de un barco neutral. ¿Qué podría haber sucedido? En el mejor de los casos, la Guardia Costera, al ver las marcas de neutralidad del Toltén, reconoce su error y le permite continuar su camino sin más incidentes. El Toltén llega a Nueva York sano y salvo, la tripulación celebra haber sorteado el peligro y la historia termina con un final feliz. Un final que lamentablemente no se dio. Exacto. Pero también hay que considerar los escenarios menos optimistas. La Guardia Costera podría haber interpretado la negativa del capitán Ramírez como un acto de provocación, un desafío a su autoridad en un momento de mucha tensión. Podrían haber reaccionado con hostilidad, incluso con violencia. Sí. Podrían haber disparado al Toltén para obligarlo a detenerse o incluso podrían haberlo abordado y arrestado a la tripulación. Las consecuencias para Chile podrían haber sido graves, un incidente diplomático de gran envergadura. Es decir, que la decisión del capitán Ramírez, aunque finalmente tuvo consecuencias trágicas, no era una decisión fácil. No había una opción sin riesgos. Así es. Estaba atrapado en un dilema, una situación sin salida, y este dilema refleja la difícil situación que enfrentan muchos países neutrales en tiempos de guerra. Obligados a navegar entre las presiones de las grandes potencias, tratando de proteger sus intereses sin ser arrastrados al conflicto. El caso del Toltén nos invita a reflexionar sobre la complejidad de la neutralidad, sobre sus límites y sus contradicciones. Nos recuerda que en un mundo en guerra, la neutralidad no siempre es una garantía de seguridad y que a veces hay que tomar decisiones difíciles, con consecuencias imprevisibles. Y también nos recuerda la importancia de la memoria, de rescatar del olvido estas historias que nos ayudan a comprender el pasado y a construir un futuro más justo y pacífico. El Toltén no debe ser solo un nombre en una lista de barcos hundidos. Es una historia de valentía, de sacrificio, de decisiones difíciles tomadas en circunstancias extremas. Es una historia que nos interpela, que nos invita a reflexionar sobre la complejidad de la guerra y las consecuencias que tiene para todos, incluso para aquellos que intentan mantenerse al margen. Gracias por acompañarnos en esta profunda inmersión en la historia del Toltén. Esperamos que esta historia les haya conmovido, les haya hecho pensar y les haya inspirado a seguir explorando los rincones menos conocidos de la historia. Hasta la próxima, y que la curiosidad siga siendo su guía en la búsqueda del conocimiento.